Para nadie es un misterio que el sector pesquero nunca había sido tratado como una visión ecosistémica o más bien de carácter integral, en donde los diferentes factores se ponderaran en términos igualitarios. ¿A qué me refiero? La ley de pesca estableció vedas y cuotas, por tanto es una medida de carácter biológico para preservar y conservar las especies. Por otro lado, tampoco es un misterio que los grandes ingresos que se generan producto del trabajo y de estas medidas le han dado una preponderancia tremenda al sector pesquero y los diferentes componentes de este, llegando a tener más de $1.000 millones de ingresos anuales. Luego está el factor trabajo, que tampoco había sido ponderado en su justa dimensión. Y en este proyecto de ley sí se establece, y por lo tanto se comienza a caracterizar quiénes son estos trabajadores en los diferentes ámbitos que compone el sistema pesquero. Además, se define lo que es la industria pesquera. Se define, por lo tanto, dónde se produce la agregación de valor en el sector pesquero. Y solo para contextualizar, cuando nos ufanábamos, en el caso particular del puerto de Talcahuano, que la extracción de jureles era la quinta potencia en el mundo, lo que estábamos haciendo era destruir esa cadena de valor. ¿Por qué? Porque solo se usaba para hacer harina de pescado. Es decir, para una tonelada de harina de pescado se extraían 4 de jureles. Y no se escuchaba lo importante que era agregarle valor y destinarlo, por lo tanto, estos recursos a la cadena alimentaria, a la seguridad alimentaria de nuestro país y de otros países. Allí, para hacer una tonelada de conservas para la alimentación de los seres humanos, se extraen 1.25 toneladas de peces. Por lo tanto, era claro el camino que había que tomar. Es decir, la sustentabilidad era el camino, pero había que agregar el componente social. Y ahí está entonces lo que se presenta en este proyecto para reconocer los trabajadores de la industria pesquera, de la industria de procesamiento y los trabajadores de la industria acuícola, a través de un contrato de trabajo que se debe registrar, por lo tanto, para tener esa característica y esa pertenencia. Cuando se establece el contrato de trabajo, todos sabemos que allí, por lo tanto, está la protección social que se requiere para opcionar a otros 2 derechos, al de la organización social, es decir, la organización sindical, y también a la negociación colectiva para producir la justa distribución de los ingresos que se requiere para poder vivir mejor. En suma, el proyecto reconoce a los trabajadores y al factor trabajo y por eso que le da la connotación de la sustentabilidad social al proyecto. Y agrega, por lo tanto, ese componente que es tremendamente importante para que tenga un desarrollo el sector pesquero de carácter integral, donde se protegen los recursos y segundo, al mismo tiempo, se está desarrollando la economía y con ello, por lo tanto, habrá que distribuir recursos. Y tercero, el factor trabajo, para que esto también permitan que con ese esfuerzo se puedan proteger los recursos, generar una mejor economía y tener mejor distribución. Y de paso, en los lugares donde están estos enclaves productivos, en los diferentes lugares del país, se produce un modelo de desarrollo económico-social que aún tenemos que perfeccionar. Ese desarrollo económico local aún requiere de mayores cuidados, de mayores compromisos con el entorno, de mayores esfuerzos para entonces no provocar durante a veces las vedas problemas de cesantía y de desempleo que son graves en diferentes localidades del país. Por tanto, presidente, voy a votar a favor porque se reconoce, reitero, a los trabajadores de la industria pesquera extractiva, a los trabajadores de la industria del procesamiento y a los trabajadores de la industria acuícola en el momento más oportuno en donde se requiere que el trabajo sea valorado en la sociedad. He dicho, presidente, muchas gracias.